bienvenidas a Desnudando Saberes. Mi nombre es Dorita y en este podcast estaremos compartiendo contigo diferentes herramientas para poder hacer de esta vida o de esta experiencia humana un espacio más compasivo y más bondadoso. Estaremos hablando desde diferentes saberes, desde el yoga, desde la ayurveda, desde el bhakti yoga, desde diferentes aspectos que puedan aportarnos a nosotros en nuestro día a día herramientas para entender y comprender cuál es nuestro propósito en este plano material, cuál es el propósito en esta vida. Y hacerlo desde el corazón, hacerlo desde la sinceridad, hacerlo desde lo que somos, siendo personas, siendo humanos y recordando siempre que podemos aportar y siempre podemos tener diferentes herramientas y diferentes formas de vivir. Y todas son aceptadas. Nos vemos. En este nuevo episodio vamos a hablar sobre la gratitud. Cómo agradecer lo que tenemos, las cosas buenas que nos pasan y las cosas que nos pasan puede abrir un espacio nuevo en nuestra vida para recibir quizá eso que tanto queremos manifestar. Buenas noches previa a una lluvia, o sea que van a escuchar truenos, además de los grillos que casi siempre están aquí a nuestro fondo. Gracias nuevamente por estar aquí en el capítulo o en el episodio número 17 semanas, compartiendo 17 semanas, mostrándome un poco más vulnerable y contándoles mis experiencias, y gracias a los que han escuchado, gracias a los nuevos que están escuchando, gracias a todas, a todos los que están aquí. De verdad, para mí es súper importante y es súper lindo contar con ustedes. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. El título de este episodio se llama Nuestro poder de manifestación a través de la gratitud. Y esto viene básicamente de muchas experiencias que he vivido, pero también de esa atención de cosas que suceden diariamente en las consultas, cuando tengo mentorías, cuando tengo consultas, cuando tengo reuniones con amigas. Suceden demasiadas cosas que yo digo, wow, esto es un tema, esto es algo en lo que nosotros tenemos que hablar y esto es algo de lo que tenemos que sacar un poco para poder entender cómo es que funcionan nuestras mentes, porque a veces nuestras mentes, no, a veces no, casi siempre están completamente enredándonos en cosas que no tienen mucho sentido, o a veces que tienen mucho sentido, pero son más las vueltas que damos. Entonces, es como la frase que dice que el sufrimiento es opcional. O sea, puede existir dolor, pero el sufrimiento es opcional. Es decir, quedarse ahí es opcional. Obviamente todo eso requiere de un proceso, de un conocimiento, de un desarrollo de conciencia, de una compañía, quizá porque estoy recibiendo apoyo de diferentes personas, de pronto terapeutas que me ayudan en ese proceso. Pero realmente este tema de hoy hablamos y quiero hablar del poder de la gratitud y, y les voy a contar una pequeña experiencia antes de entrar directamente en el tema. Y fue que hace un tiempo, hace un tiempo tuve un dolor muy, muy grande, eh, un desamor, no sé si llamarlo desamor, pero realmente fue a causa de un amor y eso causó un dolor muy grande, muy grande. En ese momento, digamos que durante mucho tiempo, que ese dolor estaba tan presente y tan latente, yo sentía que estaba perdida en el mundo, sentía que nada, absolutamente nada bueno pasaba, sentía que no era suficiente, que por esa razón de no haber sido suficiente era que las cosas se habían acabado o no habían sucedido, porque yo, o sea, en este momento en mi cabeza, yo no sé si esas cosas empezaron o no empezaron. Pero fue realmente algo muy, muy, muy doloroso, más allá de si fue una relación muy dolorosa cuando terminó. Generó un descubrimiento de muchos miedos, de muchos temores que yo tenía en mi cabeza, que tenía en mi mente, que tenía en mis recuerdos, que cargaba
como con ese peso de alguna forma y sentía como esa duda de no saber si era suficiente, si todo había pasado porque yo no era suficiente, si todo había pasado por mi culpa, si yo había sido la culpable por haber entrado en una relación que ya claramente tenía una fecha de vencimiento, tenía una incertidumbre muy grande. Y durante mucho tiempo estuve llenándome de culpa constantemente, culpándome por todo. Empezó a nacer en mí una rabia que claramente se irradiaba en muchas de las cosas que hacía y no veía ningún tipo de salida, no veía la oportunidad ni veía la luz. Un poco, me sentaba a pelear con Krishna todo el tiempo, peleaba porque no entendía cuál era la razón por la que él me tenía en esa situación tan difícil que aparentemente, o que sentía en ese momento tan difícil. Y, y pasaban los días y era un dolor en el pecho, un dolor en el pecho, en la tripa, era un dolor muy, muy raro, fue eh, un momento de mi vida donde hoy, después, con el tiempo, pude entender realmente como el poder de todas las cosas que pasaron y pude apreciar después de mucho tiempo las cosas buenas que tenía en ese momento, que para mí era una mierda, pero que no veía de alguna forma como muchas cosas porque estaba muy ensimismada, también estaba como aquí, atenta solamente de mí, de lo que pasaba conmigo. Tenía mucha atención de muchas personas, de muchos amigos, amigas, que las amo con todo mi corazón. Podría hacer una lista aquí innombrable, pero las que son saben que estuvieron ahí presentes y que están siempre presentes en mi vida y la gratitud es inmensa. Pero después de un tiempo fue que me di cuenta de lo que tenía. Porque en ese momento de dolor, en ese momento de incertidumbre, en ese momento donde todo me sabía popó, en ese momento yo solamente creía que no solamente me sabía popó, sino que yo era popó y que todo lo que estaba a mi alrededor era popó. Y en esas peleas con Krishna también peleaba con Krishna por el popó que yo sentía que tenía alrededor, porque no sentía que pasaba nada bueno. Con el tiempo, mientras el dolor se fue apaciguando, no sé si es una palabra, pero cuando se empezó como a aclarar un poco más el panorama, me pude dar cuenta de muchas cosas que tenía, de muchas cosas que tenía en ese momento, de la cantidad de amores que tenía a mi alrededor y que yo no me daba cuenta en ese momento por estar ensimismada, esa era la palabra que necesitaba, ensimismada en el dolor, en el sufrimiento, en la incertidumbre. Y después de un tiempo, cuando me empecé a dar cuenta de las cosas que tuve, del apoyo de mis amigas, de los hombros que me prestaron para llorar las veces que quise llorar, de las terapias en las que me ayudaron a conseguir, de las personas que me acompañaron, de las diferentes opciones que tomé, de los diferentes consejos que recibí, de simplemente haber tenido personas que solo me escuchaban y me daban su mano en esos momentos en los que yo no sentía que tenía nada y que todo lo que me estaba pasando era malo. El apoyo constante de muchas personas, de mi maestro espiritual, de mis amigos, de mi familia, que consciente o inconscientemente siempre ha estado presente en mi vida, aunque de pronto muchas veces no saben mucho de mí, pero, pero siempre estaban ahí presentes. Estaba el sol de la mañana que salía para calentarme el sol, estaba la intención de poder tener una conexión con Krishna, aunque no entendía y aunque tenía rabia. Estaba en esos momentos donde me podía reír, estaba en esos momentos donde sentía el amor de todo lo que me rodeaba, la comida, todo. Y fue tan lindo poder descubrir toda esa cantidad de amores que tenía en mi vida y que no aprecié, que no estaba apreciando, que en el momento del dolor es muy difícil apreciar, en el momento en el que uno tiene una pérdida de cualquier tipo, a veces es difícil apreciar y a veces es difícil mirar alrededor y valorar lo que tenemos y lo que no tenemos, porque también tenemos que agradecer quizá por esas cosas que se han ido, por esas cosas que no se lograron consolidar, por las piedras que se quitaron de nuestro camino, por los sacrificios que se hicieron y que de pronto nos llevaron a un lugar diferente al que nosotros queríamos. El dolor es un maestro muy grande
El dolor es realmente el maestro que nos lleva a cuestionar y nos lleva a unos lugares muy oscuros, a unos lugares tan oscuros que creemos que nunca vamos a salir de ahí. Creemos que siempre vamos a estar depositados o inmersos en ese lugar y creemos que no tiene o que no hay ninguna salida. El dolor es el mejor maestro y agradecer al dolor por eso, agradecer por la emoción que me causó el dolor. Me causó las emociones de cuestionarme, de querer, de preguntarme qué era lo que estaba pasando en mi vida, de buscar salidas, de buscar alternativas, de buscar apoyo, de pedir ayuda. Y fue gracias al dolor que pude darme cuenta de esa red de apoyo tan grande que yo tenía y que yo no sabía que tenía o no quería darme cuenta que tenía. Esta semana o la semana pasada, uno de estos días, no me acuerdo exactamente, estaba en una mentoría y la persona con la que estaba haciendo con quien estaba haciendo la mentoría me pregunta que cómo hace uno para que le pasen cosas buenas en la vida. Y esa pregunta, gracias por hacerla. Esa pregunta me marcó me marcó el alma y me marcó el corazón. Porque en ese momento respondí espontáneamente, tienes que agradecer las cosas que ya tienes. Tienes que agradecer las cosas que ya tienes. Y agradecerlas reconociendo la emoción que eso me causa o reconociendo el significado que eso tiene. Agradezco por el sol porque me calienta, agradezco por la lluvia porque nos refresca. No solamente agradecer, encontrar el sentido en ese agradecimiento. Agradezco a mis amigos porque me apoyaron todo el tiempo. Agradezco a las personas que me dieron un consejo. Agradezco a las personas que en el silencio estaban preocupadas por mí. Agradezco las veces que peleé con Krishna porque me dolía. Y al mismo tiempo me recordó que siempre está para mí, siempre está para nosotros, porque Krishna no es exclusivo. Dios no es exclusivo de algunos. Él está para todos en la medida en que nosotros queramos acercarnos a Él. Y si no queremos acercarnos a Él, también está ahí. Agradecer lo que no está, quizá. Ese trabajo que se fue, esa persona que se fue, esa situación que ya no existe. Agradecerlo, porque al final no sabemos realmente de qué nos está liberando. Y aparentemente sentimos que nos estuvieran arrancando el alma. Yo sentía que me estaban arrancando el alma. Sentí que me arrancaban el alma. No entendía. Y hoy agradezco tanto, tanto que las cosas hayan sucedido como sucedieron, porque sé que en ese espacio no se hubieran creado muchas cosas que hoy he creado. Habría estado limitada, quizá, y habría estado cargando quizá con cosas que no me corresponden. Pero no vemos, muchas veces cuando estamos en el dolor, no vemos el beneficio de perder, en perder aparentemente, que no estamos perdiendo, estamos ganando. Estamos evitando esa situación, esa circunstancia, esa pérdida, esa aparente pérdida, está haciendo que ganemos más espacio o que acortemos la distancia en ese lugar, hacia ese lugar en el que nosotros queremos estar. Esas cosas que salen de nuestra vida nos están abriendo el espacio para que las cosas que queremos en nuestra vida lleguen.
Por eso la gratitud desde mi punto de vista, desde mi experiencia, hace la diferencia. Agradecer cada cosita y pueden ser pequeñito. Gracias por haberme levantado temprano. Gracias por haber logrado mi sadhana o mi práctica de la mañana. Gracias por haber comido esta comida tan rica. Gracias porque me cocinaron. Gracias porque tengo que comer. Porque me alimenta, porque lo que como me permite nutrirme, porque me nutre el alma, porque me nutre el cuerpo, porque me permite estar saludable, porque me permite crear bienestar para mi vida. Gracias por las personas que se fueron, porque cumplieron su ciclo conmigo, porque no tenían nada más que hacer conmigo, porque ya era su momento. Y gracias por las enseñanzas, gracias por las experiencias, gracias por las lágrimas, gracias por las risas, gracias por todo lo que fue, que ya no es. Los trabajos, gracias por el trabajo, por lo que me permitió, por lo que aprendí, por los compañeros, por los amigos nuevos. Pero ya el espacio se me hace pequeño contigo o con esto. Y por eso se va. Y por eso sale de nuestra vida. Porque la vida nos está moviendo en, en esa dinámica de ir hacia donde se puede desarrollar nuestro propósito más elevado. Donde estén las circunstancias hechas para nosotros sentirnos satisfechos con la vida que estamos construyendo. Y en la vida que nosotros queremos construir van a haber muchas pérdidas, que no son pérdidas. Yo lo veo como liberaciones de espacio, como cuando tenemos la nube, como tenemos la nube no sé, de Google, de Drive, no sé. Tenemos la nube y tenemos todo ahí. Y a veces queremos poner algo en la nube nuevo, pero no hay espacio. No hay espacio. ¿Qué tenemos que hacer? Eliminar cosas de la nube, reorganizar la nube, limpiar la nube, para que las cosas nuevas que quiero tener tengan espacio y quepan. Entonces les contaba de esta experiencia tan aterradora, una experiencia aterradora de la que de verdad yo pensaba que no iba a salir. Hubo un episodio donde les hablé que fue un momento en el que en mi vida hace poco, donde ya sentí como que, wow, esto ya sanó, esto ya no duele, ya respiro y veo eso como que con objetividad, no con ese positivismo tóxico, sino como que, wow, ¿de verdad ya pasó? Eso que yo creía que no iba a pasar nunca, ese dolor que no iba a desaparecer, ya como que tengo mi alma, mi cabeza y mi corazón tranquilo. Wow. Y fue un momento que me llevó a cuestionarme mi vida entera, que agradezco porque me llevó a cuestionarme mi vida entera, porque me llevó a preguntarme, ¿y yo qué quiero hacer con mi vida? De nuevo, me llevó a encontrar significados diferentes, me llevó a encontrar amores diferentes. Gracias porque me di cuenta de todo lo que había a mi alrededor. Y nunca fue tarde para darme cuenta de todo lo que había a mi alrededor. Cosas pequeñas, pero esas cosas pequeñas que son las que realmente valen oro, cosas pequeñas que no encontramos en el supermercado, cosas pequeñas que realmente están para ayudarnos a construir las bases de esa vida que queremos. Lloré muchísimo. Me descubrí más sensible y me sentí orgullosa de serlo. Me descubrí suficiente.
fui descubriendo mi voz y la forma en la como quería compartirme. Me volví quizá más honesta conmigo, más auténtica conmigo. Y me mostró esa situación el lugar donde no quiero estar. Y eso ya es ganancia. Quizá no sepamos a dónde vamos a ir, pero sí sabemos dónde no queremos estar. Me ha llevado también a apreciar la incertidumbre y agradezco a esa situación que hoy me tiene apreciando la incertidumbre. Me hizo más fuerte y más valiente, pero no de la fuerte y de la valiente que tiene el corazón duro, sino de la fuerte y de la valiente que es capaz de colocar el corazón en la mesa y hablar desde él. Y aunque todavía me sudan las manos y me tiembla el cuerpo cuando quiero expresarme con esas cosas que a nosotros se nos dificultan o que a mí se me dificultan, ya soy capaz de hacerlo porque no tengo nada que ocultar. Gracias porque me di cuenta que la mejor forma de mostrarme al mundo es mostrando mi corazón abiertamente. Y sí, me equivoco a veces. A veces le pongo mucha mente a mi vida. A veces le doy mucha mente a las cosas. Pero también he aprendido a reconciliarme con mi mente, con mis miedos, a vivir con ellos, no contra ellos, a usarlos como parte del impulso, a usarlos como la oportunidad para transformarme, a usarlos como la oportunidad de seguir sintiendo como siento, pensando como pienso, queriendo como quiero, amando como quiero amar y como quiero que me quieran, como quiero que me amen, como quiero que me hablen. Me volví más soñadora, pero sembré más los pies sobre mi tierra, sobre la tierra. Mi cabeza y mis sueños van hasta el infinito, pero me siento conectada con la tierra. A veces me pierdo, a veces siento que la cometa se va y pierde la piola, pero sé cómo volver a amarrarme en el suelo. Y me gusta mucho y disfruto muchísimo lo que hago hoy en día. Disfruto mucho poder acompañar estos procesos, poder acompañar procesos de las personas que necesitan quizá volver, volver a confiar en lo que queremos, volver a confiar en lo que somos, volver a conectar con lo importante, con lo que realmente es importante para nosotros. Volver a reconocernos como esos seres divinos, que tenemos una chispa divina. Y que van a haber muchos miedos más, van a haber muchos fracasos más, van a haber muchas pérdidas más. Pero también van a haber muchos momentos de valentía, van a haber muchos momentos de vulnerabilidad divina, van a haber muchos momentos de felicidad. Agradecer lo que tenemos y agradecer lo que no tenemos y agradecer lo que sucede y lo que no ha sucedido. Es abrir el espacio, es abrir nuestro espacio, es abrir el espacio de nuestro corazón, de nuestra vasija para recibir todo eso que está esperando por nosotros. Si estamos pensando en lo que no tenemos constantemente, en lo que falta, en el centavo para el peso, vamos a recibir migajas de la vida, porque ya tenemos mucho. Solo la oportunidad de respirar es una gran oportunidad.
Solo la oportunidad de abrir los ojos en la mañana y decir gracias. Gracias por lo que hay hoy en mi vida, porque es justo lo que necesito. Y puede que esos momentos en los que abrimos los ojos sean esos momentos oscuros y dolorosos en los que, como yo, estaba hace un tiempo. Pero incluso esos momentos, sin ninguna explicación y donde cuesta ver un poquito de luz, son las mejores oportunidades para nosotros encontrar nuestro perrenque, para encontrarnos realmente con todas las armas y todas las herramientas que tenemos para comernos el mundo como se nos antoje. Quieran, amen, reconciliémonos con el miedo, reconciliémonos con el dolor, reconciliémonos con esas emociones que siempre hemos querido rechazar. Agradezcamos ese sentir. A veces nos arrepentimos y en algún momento yo decía, madre, es que siento todo, estoy como una botica de algodón. Gracias por sentir, porque no quiero imaginarme siendo fría y calculadora, negándole mis emociones, negándole mis sentimientos a las personas que quiero. Si quiero algo, si siento amor por algo, por alguien, pues lo digo. Y una vez lo digo, ya reconozco la capacidad que tengo de volver a empezar. Y ya reconozco la capacidad que tengo de abrir más esa vasija. Gratitud. Gratitud a las cosas que tenemos, buscándoles el significado y por qué lo agradecemos. No solo decir, ay, agradezco por la lluvia que va a caer ahorita. No, agradezco por la lluvia que va a caer ahorita porque esa lluvia va a llenar el pasto de agua y van a crecer las flores y mañana va a estar más fresco y después va a salir el sol y va a ser maravilloso. No en un positivismo tóxico, en una real gratitud de esas cosas que aparentemente están en nuestras narices y como están en nuestras narices, no tenemos la posibilidad de ver. Tan cerca a nosotros y tan imposibles de ver. Que tengan una excelente semana. Ya saben que si quieren alguna mentoría, si quieren una consulta conmigo sobre Ayurveda, sobre vivir, sobre encontrar esos espacios, sobre ese poder de la manifestación que tenemos a través de nuestra práctica personal, bienvenidos, bienvenidas. Los quiero muchísimo. Ustedes no se imaginan, yo no los veo, pero ya los quiero. Y a los que veo, los quiero. Gracias por estar acá, gracias por el apoyo. Nos vemos el próximo lunes en Desnudando Saberes.